3, 2, 1. Hola, no financieros. Episodio 7.26 de Los Dineros. Después de una semana con 4 episodios de Los Dineros, entre ellos el 6, 6A, 6B, 6C. Sobre todo también muy interesante el de Bitcoin, que era el 6B, y el 6C, ese fast entry del Nasdaq. Esos cambios que pasan desapercibidos pero pueden tener muchísimo impacto y que también nos enseñan muy bien cómo todo el sistema financiero pues necesita que le den de comer y también se prepara para ello, ¿no? Que hay un parte de, llámalo estafa, ¿no? Llámalo de montarnos el chiringuito y ya os apañaréis los retails cuando entréis y luego nosotros nos hemos asegurado el pan, ya vendréis vosotros. Pero bueno, eso te lo dejo en el anterior episodio, escúchatelo, míratelo, porque hay que tenerlo en cuenta. Hoy vamos con historias, algo un poquito más, no tan técnico, no tan, un poquito más relajado, pero historias de recientes, bueno, alguna reciente, de tres inversores, ¿no? O de tres personas, bueno, uno no, pero es un inversor importante, pero sobre todo de dos conocidos. El primero es Kiyosaki. Hace poco Kiyosaki lleva mucho tiempo contando, pues con su libro Padre Rico, Padre Pobre. Mucha gente, hay quien dice que realmente ese libro se lo escribió la mujer. Son libros muy marketingianos, muy, pues eso, muy marketingianos. Pero bueno, es un tío que lleva mucho tiempo diciendo que hay que tener oro, que hay que tener plata, porque la devaluación de la moneda, etcétera, ¿no? Y defendiendo la tesis del oro y de la plata. Y ahora que el oro recientemente se ha disparado a las auténticas alturas, pues él ya había vendido. Y aquí hay lecciones, no estoy diciendo, no le voy a criticar por salirse, sino que es muy difícil los mercados financieros. O sea, pues es muy difícil. Luego puedes estar mucho tiempo sosteniendo una tesis y al final te cansas o por la razón que sea decides vender y justo es cuando empieza a subir, ¿no? Y te quedas con cara de tonto, ¿no? Y dices, hostia, he estado defendiendo, he estado apostando por esto y no está ni bien ni mal, ¿eh? O sea, no lo critico. Simplemente quiero decir que es otro ejemplo más de lo complicado que es acertar esto, no solo en la entrada, sino también a veces en la salida, ¿no? Y dices, y a lo mejor no se sale y el oro se queda ahí parado y dice, pues he perdido todo este tiempo y podía haber estado invertido en otra cosa ganando dinero y justo te sales y entonces el mercado decide tirar para arriba, ¿no? Hay un factor suerte importante, ¿no? Eso es una de las cosas que también explicaba un socio de Palamon Partners, que era un fondo de private equity, un español, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que yo cuando hice el máster en derivados financieros, sea por el 2014-2015, pues fuimos una semana a Londres, a la London School of Economics, y nos daban diferentes charlas, ¿no? Diferentes pues, personas de diferentes fondos. Ese fue el único español. Y es verdad que fue la mejor charla de todas. No porque fuese español, sino porque el tío sabía exponer, sabía hablar y sabía hacer una charla entretenida. El resto fueron un coñazo como una casa. Fueron bastante pesadas. Pero este la hizo muy entretenida y muy didáctica también. Y explicaba un poco cómo funcionaban en su fondo y cómo buscaban oportunidades. Y al final, el resumen, no os creáis que fue una cosa muy técnica, muy avanzada, sino, como él decía, este es un negocio en el que lo que hay que aplicar es el sentido común y luego tener un poquito de suerte, ¿no? Tener la suerte de tu lado. Ponían el ejemplo de unas cafeterías, de una cadena de cafeterías sueca en la que invirtieron. Pues ellos era un tipo de fondo que invertía en un tamaño de empresa ya medio, pero que aún puede crecer, que aún puede dar un salto importante, ¿no? No son muy pequeñitas, pero ya tiene un tamaño medio, ¿no? Y ponía el ejemplo, decía, oye, el café, perspectivas del café en aquel momento, ¿no? De, oye, pues creemos que esto es un producto, es un servicio que la gente lo va a demandar, que se va a poner de moda a las cafeterías, el modelo Starbucks, que eso va a crecer. ¿Queremos estar expuestos en el café? Lo recuerdo perfectamente, lo decía así. Y decía, sí, creemos que estar en este sector de las cafeterías, esto tiene recorrido. 2. Esta compañía, pues mira, creo que decía que tenía, imagínate, pues tenía 30 o 40 cafeterías en Suecia, creo que era, y decía, bueno, analizaban y decían, bueno, este modelo puede crecer a 300 cafeterías en toda Europa, sí,
vale, pues vamos a negociar con ellos a ver si podemos invertir, ¿no? Comentaba también, por ejemplo, una empresa de parques de atracciones que era lo mismo. Decía, oye, son mejorables, era otro punto de vista. Oye, este es un tipo de negocio que tiene su interés. No puedes crecer, bueno, plantar tropecientos mil parques de atracciones, pero el negocio interno era muy mejorable en cuanto a monetización, ¿no? A cobrar entradas más, a monetizarlo más, sacar más pasta de todos los lados, que es lo que han hecho en los parques de atracciones. Y decía eso, hacían un análisis, digamos, luego harían números más profundos, pero como un análisis de sentido común, y luego lo que decía, y luego pues tener suerte, ¿no? Y pues que las cosas te salgan bien, ¿no? Esto lo decía este partner español, no digo el nombre porque me voy a equivocar, pero la empresa, estoy casi convencido que era Palamon Partners, ahí en Londres, ¿no? Y esto mismo decía hace poco Jim Simons en un vídeo, en un corte de un vídeo. Jim Simons falleció, creo que fue el año pasado. Es el fundador de Renaissance Technologies y del fondo Millennium. Aunque ya me lío a veces con los nombres, pero bueno, este es un matemático, es un tío que era el matemático de la universidad, muy centrado en el mundo, en el tema de patrones y de cosas así, de su campo de matemáticas, y de ahí pues lo que les pasa yo creo que a muchos matemáticos que cuando quieren trabajar con datos y 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 datos, pues nada mejor que los mercados financieros, que son máquinas de generar datos y datos y datos, todos los que quieras y más, ¿no? Por la cantidad de cotizaciones que hay, casi al segundo, ¿no? El tío entra ahí y pues empieza a sacar patrones y acaba montando uno de los fondos, o quizás el fondo que mejor ha ido hasta la fecha. Hay muchas lecciones en torno a lo de Jim Simons. Las dejo para otro día, ¿vale? En cuanto a sus fondos, pero la historia que él cuenta aquí tiene que ver con esto que te estaba comentando de la suerte y el sentido común. Él dice que no sé en qué año era, pues con su socio, pues tenían discusiones a buenas, ¿no? Debates de opinión y tal, ¿no? Cosa que hoy en día no existe, pero que tenían debates constructivos, ¿no? Y su socio, pues como que era un tío un poquito más lanzado, más impulsivo, él era un poquito más comedido, ¿no? Y entonces el socio, pues no sé qué le cuenta, tal, no sé qué, pues voy a comprar oro porque esta tesis, tal, no sé qué, etcétera. Y bueno, dice, bueno, tal, pues lo que tú veas, ¿no? Y el tío, pues compra oro, ¿no? Y pues aquello no iba así y tal, ¿no? Y de repente, pues el oro, no me acuerdo qué año era, pero en algún momento empieza a tirar, empieza a subir. Y dice, tal, y este dice, vende, que no, tal, que esto lo típico, ¿no? Ese tipo de data, pues yo lo veo alcista, pues, etcétera, ¿no? Entonces dice que hay un día en el que Jim Simons llama a su cuñado, que no tiene nada que ver con esto, y por algo, y dice, ¿qué haces, no? Y el cuñado le dice, estoy en la cola, estoy en la calle, estoy haciendo cola. Y dice, ¿está haciendo cola para qué? Y dice, pues para ir a creo que decía una pawn shop, ya sabéis que la pawn shop son casas de empeine, ¿no? O casas de empeño, no de empeine, de empeño, perdón, como las que hay de oro, de compro y vendo oro, ¿no? Como sea en Estados Unidos. Y el tío estaba haciendo una cola, se ve que larguísima, porque todo el mundo estaba haciendo cola para vender el oro allí, ¿no? Y él dice, tal. Y entonces tal y como cuelga, sentido común dice, esto está en pico, o sea, esto está en tope, ¿no? Y llama a su socio y le dice, vende el oro porque esto es una señal de que esto está llegando a su techo, porque el retail, el limpiabotas, está volviéndose loco o no sé, yo creo que era para comprar oro o vender, pero bueno, está volviéndose loco con el oro. Esto es una señal, ¿no? Discuten a buenas, ¿no? Que sí, que no, que tal y cual. Total, que el socio al final dice, va, vendo, ¿no? Hace caja y el oro sigue subiendo, ¿no? Lo típico que el socio dice, joder, tal, te lo había dicho, tal, es que tenía que estar. Esto suele pasar también en los mercados, pero de repente hace placa, castañazo, ¿no? Auténtico castañazo, con lo cual te habías perdido una parte de su vida, pero te has perdido toda la caída, ¿no? O sea, buena decisión. Y la conclusión que llega en ese vídeo, el Jim Simons, es esa. Dice, al final, este negocio, este mundo es un mundo en el que hay que aplicar el sentido común y tener suerte. Y tener suerte en el momento adecuado. Ese timing es una cuestión de suerte, por mucho que le des la vuelta que le des, ¿no? Míralo como quieras, pero es tener suerte. Se me va la cámara. Opa, ahí, ¿vale?
Sentido común. El sentido común es decir, está todo el mundo queriendo comprar, queriendo vender, o querer comprar o vender, pero está todo el mundo en la calle ya locos con el oro. Esto es una señal. Dos, suerte. O sea, podía haber seguido subiendo, ¿no? Es lo mismo que decía este socio de Palamon Partners, y es también un poco en el lado contrario lo que le pasa a Kiyosaki. No tiene suerte. O sea, había aplicado el sentido común, su tesis, fuese más marketingiana o no, era correcta, pero luego no ha tenido suerte porque podía haber esperado un poco más. A lo mejor podía haber dicho, va, espera un año más. Y ¡buah! Hubiese hecho bastante pasa. Lo digo porque muchas veces nos complicamos con análisis sesudos, rarísimos y tal. Hay veces que no hay otra, porque no hay más información en el mercado, no pasa nada, pero hay otras veces que hay señales. Hay muchísimas señales que son de sentido común, ¿vale? Parecido a lo que os contaba al final de, por ejemplo, las señales políticas con el tema de las cuentas ahorro, de los impuestos a las ganancias no realizadas. Son señales de hacia dónde va la política. No hay que analizar muchísimo más. Te están indicando cosas. También, por ejemplo, lo que comentábamos de los índices, ¿no? Es que son señales, o sea, es aplicar el sentido común y decir, ¿por qué están haciendo esto? O sea, no hay que perderse en la técnica, no, es que esto es porque tal y cual, y entonces, y buscar excusas y posverdades, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están montándose el tinglao. Cuidado, mucho ojo. Luego vendrá la suerte o no, pero por lo menos primero haber tenido sentido común. Nada más, este ha sido el 7.26. Pasa un gran sábado, o un gran domingo, o un gran lo que sea cuando me estés escuchando, y nos vemos en el próximo vídeo.